Ahora vienen las preguntas. Una dice, ¿cómo planean terminar con el sistema de tortura y violencia que se da en las residencias médicas al estilo ley del gallinero, donde quien pasa de R1 a R2 repite la tortura recibida sobre el que ingresa y así, año a año, con los titulares de cátedra o jefes de servicio como torturadores violentos principales? Bueno, justamente esa es una de las líneas que ya empezamos a trabajar, de las más fuertes. Primero, trabajando desde la Escuela de Gobierno en múltiples dimensiones, porque, como decimos, la violencia no es solo dentro de las residencias. Como sabemos, los profesionales que se forman están dentro de una cultura institucional, de una institución que tiene trabajadores, y justamente esos jefes de servicios son trabajadores también, ¿no? Entonces, la primera cuestión es que hay múltiples instancias de trabajo, como por ejemplo hay distintos dispositivos, los diplomas que se están trabajando en la escuela con los directores de hospitales. Es uno de los temas que se aborda y que Mario en particular se ha ocupado de plantear. Y, por ejemplo, una de las definiciones es: donde hay violencia no se asignan cupos. En este momento estamos trabajando digamos, la pandemia nos dio la oportunidad con la prórroga del ingreso a las residencias a octubre. En realidad este año va a ser a septiembre y ya queda el cronograma así, de hacer un monitoreo. Estamos trabajando en un monitoreo de todas las sedes y estamos haciendo este diagnóstico, donde también se incluyen entrevistas a residentes separados de sus jefes y de todas las áreas cercanas, porque eso es uno de los planteos, que no encuentran de su propia institución espacio para la denuncia de este tipo de instancias. Y por otro lado, junto con la dirección de violencia, dentro de esta subsecretaría de salud mental existe una dirección de violencias. En conjunto con ese equipo armamos un dispositivo de acompañamiento y de denuncias y de abordajes de lo que le llamamos casos complejos, porque hay distintos tipos de violencia, y una de esas violencias que por ahí es más, digamos, tapada, es como la violencia educativa, ¿no? Esto que tiene que ver con sometimiento a 36 horas sin dormir, sin comer, exposición de residentes que después de 36 horas sin dormir los hacen preparar clase para burlarse de ellos. Esto sigue sucediendo, estamos detectando y trabajando con los docentes del bloque de formación común, con los referentes de residencia, con los instructores, en distintos dispositivos para favorecer, digamos, la denuncia, y justamente nos está pasando que estamos abarrotados de situaciones de denuncias acompañando estas situaciones. Así que no sé si la vamos a erradicar, y no va a ser fácil, obviamente, como es una cuestión compleja y estructural, pero sí empezamos a poner espacio para desnaturalizarla. Muy bien. Acá hay una reflexión importante que me da Jorge Cohen, que dice: la pandemia ha permitido que la población reubique al sector público de salud como fundamental para la atención de la misma, de la salud. La lucha ideológica alrededor de la vacuna es fundamental para esto. Y es una reflexión muy importante, me parece. Bueno, acá dice: el camino para un sistema integrado de salud pasa por la dedicación exclusiva, bien remunerada y con posibilidad de ascenso profesional y económico. Es el camino y una condición necesaria para lograr el objetivo de un sistema integrado de salud. El cambio de paradigma es fundamental. La mirada biologicista y médico-centrística se agota en la competencia por el ingreso económico. Entonces el foco se pone en la enfermedad y no en la salud y la prevención. Y acá dice: y si los médicos no son los únicos en salud, en antropología médica y en psicología, venimos tratando de la medicalización desde siempre. Bueno, acá hay una pregunta para Mario. La planificación de una línea de producción pública de medicamentos en los 26 laboratorios públicos provinciales debería ser elaborada por el COFESA y en ANLAP, como pregunta. A ver, yo quiero compartir con ustedes digamos, un poquito también engancharme con las preguntas o reflexiones anteriores. A mí me ha tocado asesorar en 2 oportunidades al gobierno de Evo Morales, digamos, con
muy queridísima compañera que era ministra en su momento, y cuyo énfasis fundamental tenía que ver con medicinas tradicionales, tenía que ver con promoción de la salud, tenía que ver con la desmedicalización, pero, voy a decir, punto y coma, acompañando todo esto con mucho entusiasmo y fervor, lo real es que el complejo médico industrial propio, incluso del sector público, quedaba indemne. O sea que, de alguna manera, digamos, vos desarrollabas toda una estrategia comunicacional y poblacional, pero los primeros que te boicoteaban eran los propios trabajadores del sector público porque no había ningún proyecto de reforma del propio sistema público de salud. Digamos, en un país además, donde en el caso, bueno, como pasó en Venezuela y otros lados, donde la universidad pública fue contraria a esos gobiernos, ¿no? Así que imagínense, digamos, entonces yo, digamos, a mí me parece que, hay, digamos, no trabajar en el corazón de la fuerza laboral en salud es también no reconocer lo difícil que es la constitución de otros actores que defiendan el derecho a la salud cuando vos no das el debate por adentro de los propios trabajadores de salud. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos una presencia mucho más fuerte de psicólogos en las residencias que lo que están describiendo en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos residencias de enfermería también, pero el 75% de la fuerza laboral es, digamos, auxiliares y técnicos que por definición no entran en la residencia, con lo cual el problema es complejo y los trabajadores de salud somos un actor social hasta que se constituya otro. Incluso el Sistema Único de Salud de Brasil, con la brutal participación social que tiene Brasil, sin la participación activa de los trabajadores de salud no movés la aguja, digamos. Y fíjense cuánto más necesitaríamos que el SUS se ponga de pie para sacar a Bolsonaro de una buena vez, digamos, no iba a decir de la faz de la tierra, pero por lo menos del gobierno de Brasil, digamos, porque hoy Bolsonaro es más peligroso que el virus, digamos, para la salud mundial, digamos. Entonces, esto quería plantear primero. Y lo segundo, de vuelta podría ser un poquito fanático de la fuerza laboral en salud como herramienta analítica de todo, digamos. La primera herramienta para una política de medicamentos es la adecuada prescripción. Digamos, Ricardo lo sabe de sobra, digamos. Por supuesto, todos militamos la producción pública de medicamentos, pero además hay que desmedicalizar, digamos, la tercera edad. Hay que desmedicalizar a las personas mayores, digamos, que viven presas de 10, 12, 15 medicamentos, digamos, y después viene alguien y hace un milagro, le saca los medicamentos y el paciente mejora, digamos. Es decir, estamos quizá en una de las sociedades que más consume medicamentos y por definición entonces que más consume medicamentos innecesarios. Así que para mí la planta baja, el primer piso de una política de medicamentos es la adecuada prescripción sin estímulo alguno de las empresas farmacéuticas. Luego la producción pública de medicamentos y luego está la posibilidad de negociar precios incluso con alianzas internacionales. Perdón que me extendí un poquito. No, está bien. He visto recetas a personas mayores con 12 medicamentos, donde 2 y 2 eran antagonistas, además. 2 y 2 eran antagonistas, una cosa loca. Para Mario, ¿se puede llegar a un sistema como el canadiense? Bueno, voy a ser un poco antipático. Definitivamente no, ni queremos ir allí, digamos. El sistema canadiense, igual que el sistema, digamos, francés, el sistema alemán, digamos, se basa fundamentalmente en una lógica de seguros, seguros públicos. Y yo diría que no son tan inadecuados esos seguros públicos en esos países porque el seguro público fue el que organizó al sector privado. Entonces, el sector privado francés, canadiense, alemán, es subsidiario, digamos, de la seguridad social que lo organiza, lo regula y lo organiza. En la República Argentina y en los países donde el sector privado ya es una máquina voraz imparable, digamos, si vos lo alimentás con un seguro, solamente vas a lograr más inflación, vas a lograr menos prestaciones,
como pasa todo el tiempo con la tendencia a la alza de las prepagas. Es decir, que cuando nosotros hablamos de un sistema de salud, estamos más bien pensando en modelos como el modelo británico, en modelos como el sistema español, digamos, en modelos como el sistema de alguna de las provincias italianas, como el sistema portugués, digamos, donde fundamentalmente es el sistema público el que organiza, mismo la lógica del Sistema Único de Salud de Brasil, el sistema público organiza, el sector privado hace una medicina suplementar, como le llaman en Brasil, y el sector público regula también la medicina suplementar para que cumpla una función pública, digamos, a pesar de ser privada. Eso para nosotros un sistema de salud, a diferencia de un seguro nacional o un seguro público de salud, como se ha intentado. Recuerden que la CUS se basaba fundamentalmente en la idea de un seguro de salud con paquetes mínimos prestacionales. Dice, ¿se puede concebir un sistema integrado sin fortalecimiento del primer nivel? ¿Cómo se puede fortalecer si es municipal y determinado por el interés político de cada intendente? ¿Cómo se elimina el multiempleo con sueldos básicos menores de 30.000 pesos y de bolsillo por debajo de 45.000, por cargas horarias de 36 horas? La primera parte me parece que es para Cintia, bueno, que milita este tema. Milito este tema, hace muchos años. Digo, tenemos 135 subsistemas de salud dentro de la provincia, digo, es algo que también venimos siempre planteando y pensando de qué forma integrarnos hacia la propia provincia, en este caso, con estos subsistemas municipales, donde además el sistema público, saliendo de las grandes ciudades, es casi el único afector. Si ustedes miran hacia el interior de la provincia de Buenos Aires, se han cerrado casi todas las clínicas privadas, y son los hospitales públicos que funcionan como clínicas, donde hace falta gobiernos populares y fuertes para impedir que la corporación haga sus negocios dentro de los propios hospitales públicos. Lo digo como, como ciudadana de un pueblo chico y donde hemos dado muchas luchas en ese sentido. Yendo a la cuestión más de pensar en cómo, creo que una de las cuestiones fundamentales y que, bueno, estamos ahora con firme decisión de avanzar, es en empezar a mirar el primer nivel de atención como un escenario de formación posible, como un escenario de formación que es también académico, donde también hay ciencia y donde también tenemos trabajadores que puedan ser docentes y referentes. En esto hay diferentes cuestiones y diferentes líneas. Las universidades que yo les contaba con currículas innovadas están mandando a sus estudiantes a formarse en el primer nivel, incluso en el nivel 0, que le llamamos a la comunidad misma, desde los primeros años que empiezan a estudiar, y esto no está discutido incluso por las universidades donde tienen modelos de formación más hegemónica. Hemos compartido con Mario congresos del foro donde todavía se discute si tiene sentido que un estudiante de primer año esté haciendo prácticas, y digo, ¿a quién no le parece que un estudiante de primer año es un buen promotor de derechos, es un educador, es un promotor de salud, es un vacunador? Es un orientador de la progresividad en el cuidado. Tenemos experiencias concretas con estudiantes en 5 carreras, creo que son en la provincia de Buenos Aires, si no cuento mal, que tenemos. Eso por un lado, en trabajar con otros. En el primer nivel se aprende con otros. Estamos promoviendo la formación interprofesional. No podemos más pensar en que los trabajadores de salud, los profesionales, se formen solos, el psicólogo con el psicólogo, el médico con el médico, el trabajador social con el trabajador social. Esto debería producirse en todos los niveles, pero creo que en el primer nivel de atención, que está más orientado a la salud y no tanto a la enfermedad, quizás favorece. En ese sentido, nosotros, como les decía, tenemos muy pocas residencias en el primer nivel de atención. O sea, tenemos pocas en proporción, tenemos bastante comparados con otros sistemas de residencias. En la provincia de Buenos Aires tenemos las residencias PRIM, tenemos unos 300, 400 residentes que están insertos en el primer nivel de atención municipal, pero además
Todas las residencias de especialidades básicas tienen por programa rotaciones en el primer nivel de atención. Y eso no sucede. ¿Por qué? Porque los retienen en los hospitales, porque es muy difícil, y porque también hay que pensar que en el primer nivel de atención tiene que estar preparado para recibir estos estudiantes y armar la estructura docente, ser centro de salud, escuela, al igual que hospitales. Me estoy extendiendo, les podría hablar 2 horas de esto porque es a lo que vengo estudiando y dedicándome hace muchos años, pero bueno, y además creo que, esto lo planteé en la presentación y dejo acá, creo que hay que pensar en una carrera sanitaria donde toda esta diversidad de contrataciones y estas irregularidades, donde además, lo digo como médica, si uno va a trabajar y quiere trabajar en un centro de salud con dedicación exclusiva, gana muy poco. La única opción de ganar dinero es haciendo guardia, o sea, trabajando dentro del hospital. Que no está mal hacer esa combinación de salario, y está bien, y está bueno para la red, pero no está pensado que haya trabajadores de dedicación exclusiva en los centros de salud. Yo quería hacer una reflexión, ¿no? Esto de, en relación a la atención primaria de la salud, de la formación del equipo de salud y demás, que hay una falencia que es la falta de inclusión de estos temas de salud de los trabajadores. Estas cuestiones de la violencia no solamente es una cuestión, como tan claramente dijo Cintia y Mario, sino también la estructura de un hospital es violenta. Yo trabajé 30 años en el Hospital Muñiz, y en el lugar donde tienen que estar esperando los familiares del paciente, es un lugar frío, oscuro, húmedo, sin silla, y estas cuestiones también son violentas. Y por ahí sale un enfermero y los reta porque está en el piso, pero el enfermero también fue violentado por ese sistema, por la cantidad de horas, el pluriempleo y demás. Entonces que me parece que una reflexión que quiero dar a proponer, que estas cuestiones de las condiciones de trabajo, que no son riesgos laborales, una condición de trabajo es un condicionante, se transforma en riesgo cuando daña. Previo a que dañe, tienen que ser tomadas también en la currícula de formación. Sería magnífico la existencia de unidades de salud laboral en los hospitales, multidisciplinaria, donde los trabajadores puedan generar programas preventivos precisamente para su propia salud. Si los trabajadores son protagonistas de un programa, no es un programa violento. Entonces me parece que la inclusión, la formación, el poner como eje la condición de trabajo, también aminora la violencia en las instituciones. Quería aportar esto desde la mirada de la salud laboral. Y dentro de las especialidades no está la salud laboral. Yo cuando me dediqué a la salud laboral, me encontraba con compañeros de la facultad y me decía, ¿pero a qué te dedicas? Hago medicina del trabajo. Bueno, sí, pero aparte, ¿qué haces? Y se tomaba la medicina del trabajo como un jefe de mantenimiento. Dábamos días rápidamente para que el trabajador vuelva a producir. La medicina laboral, la salud ocupacional, es otra cosa. Es hablar de salud, es hablar de un proceso de salud, es reconocer a los trabajadores. Así como decimos que el sistema sanitario, el pueblo es el eje, en la salud ocupacional, el eje somos los trabajadores. Quería aportar eso. Sí, y con respecto a lo que vos decís, Lilian, voy a hacer una reflexión. Los hospitales históricamente han sido formados en forma militar, estructural militar. O sea, el paciente va a la guardia, lo atiende el cabo, lo manda al pabellón y lo atienden con el armamento terapéutico. O sea, digamos, tiene una línea bien militar de la época de los hospitales militares de las guerras. Bueno, acá hay un comentario de un compañero, está todo escrito en mayúscula, o sea que hay una acción emocional acá en el compañero, que dice: me permito insistir con ley nacional que prohíba la publicidad de medicamentos de venta libre en todo medio de comunicación, así como se prohibió la publicidad del tabaco. Después otro compañero dice:
Tanto en pregrado como en las residencias habría que incluir en la formación los aspectos emocionales, psicológicos de los pacientes, como también espacios de reflexión de los actores de salud sobre los efectos en la subjetividad a partir de la práctica asistencial. ¿Alguna opinión? Bueno. ¿Cuál creen que es la influencia del nomenclador nacional sobre las elecciones de las especialidades y qué posibilidad existiría de reverlo? A ver, yo tengo una, digamos, lo primero que quería engancharme un poco es lo que había planteado Lili. Digamos, para nosotros fue muy difícil en la experiencia de La Matanza instalar en un pie de igualdad aspectos vinculados a estudiar los procesos de envejecimiento o la salud del trabajador como parte de la currícula, digamos, digamos, de formación, y que esos temas fueran vistas por los profesionales de salud desde el vamos. La verdad es que yo creo que lo que trae al mundo de la salud del trabajador es primero la salud del trabajador de salud, que no podemos nosotros dejar en una reflexión como la actual, dejar de homenajear, digamos, a los compañeros de salud que pusieron, digamos, el cuerpo, y que además de poner el cuerpo en muchos casos se enfermaron y en algunos casos también fallecieron como consecuencia de esta pandemia. Es decir, es imposible señalar que va a ser también, que el SNISA va a ser también en homenaje a ellos, debe ser en homenaje a las personas y a todos los compañeros de trabajo que expusieron su vida y, digamos, contra lo que cualquiera podría imaginar, luego de esto, han aumentado las vocaciones de salud. Es una cosa impresionante que nadie está registrando, apenas lo hemos podido poner hace poquito con Cintia en los medios. Digamos, hemos casi triplicado la demanda de estudiantes de enfermería y de tecnicaturas, y la mayor parte de los hospitales, de las universidades nos dicen lo mismo. La juventud, en vez de alejarse de la carrera de salud, digamos, se ha acercado, se han multiplicado las vocaciones de salud. Es una responsabilidad enorme. Así que yo creo que, y por supuesto que la salud del trabajador debe ser también tener la capacidad de penetrar la clínica en una lógica de clínica ampliada. Digamos, la clínica no le pregunta a los pacientes de qué trabaja, digamos, y la atención primaria, como señalamos casi siempre, esta idea de que es en los escenarios donde la gente vive, donde la gente estudia, pero también donde la gente trabaja, digamos, la salud no llega a los ámbitos laborales, digamos, en términos generales, y no se considera que forma parte del trabajo, salvo de esas personas especiales que hacen enfermería del trabajo o medicina del trabajo, como si fuera un trabajo en el extranjero, digamos, ¿no? Nosotros necesitamos que se integre esta concepción, digamos, para que pueda aparecer en el mismo marco, ¿no? Y yo me había entusiasmado por la pregunta final y me la olvidé. Más que el nomenclador, creo que hay una dimensión de recurso humano que no hemos analizado, pero que tiene que ver con lo que había planteado Cintia antes sobre el tema de las especialidades. El problema económico fundamental de las especialidades es que pueden alambrar un territorio y construir monopolio de práctica. Una vez que vos constituís un monopolio de práctica y te ponés planificadamente en déficit, vos definís cuánto sale tu trabajo. Eso es lo que hacen los anestesistas, y lo hacen, digamos, y todavía no ha saltado, digamos, el repudio, digamos, del resto de los colegas, porque muchos colegas los admiran, digamos, en el sentido de sus prácticas, algunas de las cuales están cerca de la ilegalidad. Por decirlo, casi iba a decir mafiosa, pero no debo decir eso. Lo que resulta clave es que si nosotros tenemos segmentación con monopolio de práctica, el ingreso, ustedes imagínense simplemente que en el mismo acto quirúrgico un anestesista gane 5 veces más que el cirujano. A alguno se le pasaría por la cabeza
que el trabajo de anestesista es más complejo que el trabajo del cirujano, digamos. Evidentemente que no. Entonces, ¿qué es lo que explica la diferencia? Lo que explica la diferencia es la organización corporativa de una especialidad. Y bueno, la verdad es que las opciones de las nuevas generaciones, en principio y hasta ahora, porque la formación, incluso de la universidad pública, digamos, no logra formar en valores, es que van buscando la guita, digamos, disculpen que lo diga de esta manera gráfica. No es el nomenclador, digamos, es simplemente el hecho de que, digamos, y si vos me preguntás, es imposible que la ganancia no sea el principal estímulo para elegir carrera, te vuelvo a repetir, argentinos graduados en Cuba, no cubanos, argentinos graduados en Cuba, eligen especialidades menos rentables, digamos. ¿Por qué? Digamos, porque son, digamos, de una orden religiosa, no, porque entendieron que es más importante las elecciones vocacionales que la elección buscando el lucro inmediato. Y después del lucro inmediato viene una calidad de vida, digamos, vuelvo al tema. Para la situación de los anestesistas es un tema grave en términos de deterioro de la calidad de vida. Digamos, la expectativa de vida de los anestesistas es muy baja, digamos. Es un problema reconocido incluso por ellos mismos. Y las adicciones, Mario. Exactamente. Y las adicciones. Y las adicciones. Marcela, quería agregar un detalle. Sí, sí. Sí, no, que hablamos, digo, como el fortalecimiento del primer nivel de atención, y quizás me fui más con el tema de formación, pero creo que absolutamente tiene que ver también con el modelo de atención, pero básicamente creo que hay que trabajar en la coparticipación y una nueva distribución, por lo menos en nuestra provincia, donde se oriente esa coparticipación no solo a la cuestión asistencial en el segundo nivel, sino para el primero, en la carrera sanitaria que incluya a los trabajadores y las trabajadoras del primer nivel de atención para homogeneizar un poco el tema salarial y la dedicación. La red de servicios, que creo que con la pandemia quedó claro que se podía trabajar en red y en una gestión de camas, y la formación en el primer nivel de atención, donde digo que reconocerla y fortalecerla para poder mirarlo como un espacio, ¿no?, de formación y de trabajo posible en las condiciones que Lilian planteaba. Creo que esas son líneas concretas que habría que armar mesas de trabajo. Puse mi presentación en el chat y no pude colgar el algoritmo de abordaje de casos complejos, pero se los puedo facilitar a ustedes con los contactos para las compañeras y compañeros que consultaron en el chat. Gracias. Perfecto, va a quedar en la página de CEPSAL y en el YouTube también. Perdón, Marcela, yo no pude poner mi ponencia, pero la tiene Ricardo, así que te agradeceré si la... Gracias. Perfecto, ningún problema. Compañeros, ¿quieren decir algo más? Liliana, Mario o Cintia, ¿agregar algo? Bien. Agradecer la invitación. Nosotros queremos agradecerles a ustedes. A ustedes les queremos agradecer. Han sido 3 exposiciones excelentes y le damos muchas gracias y los esperamos a todos en la próxima, que es salud laboral. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.